en la entrevista de hoy. Un gusto estar con una persona mía, nos conocemos a unos años. Él es José Pepe Ortega, muchos lo conocen, es un gran productor musical de hace muchos años. Quien no escuchó temas compuestos por Pepe Ortega. Pero también Pepe es un gran analista de lo que pasa en el Perú. Yo lo sigo por redes, somos amigos también en redes sociales, y a veces comentamos temas y nos quedamos sorprendidos. ¿Qué está pasando hace mucho tiempo en el Perú? Estos mismos personajes que los vemos día a día, y la política en Perú parece que no cambia. Parece que vivimos en los 80, Pepe, ¿no? ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Rafael, buenos días. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo y bueno, tener acceso a la gente que claro, te sigue. Y la gente por redes comenta, hay muchos comentarios. La semana pasada hemos hecho una entrevista, hasta ahora siguen los comentarios, más de 4.000 visitas por una denuncia, pero quiero hablar contigo primero sobre política, que es algo que a todos nos apasiona. Eso es un poco la parte buena de todo esto que está pasando, ¿no? Que la gente se está involucrando en el tema. Ahora, se involucra muy sensiblemente a lo que se le da a diario. Es decir, si los medios, por diversas razones, ¿no? le dan duro a algo, ellos van a empezar a repetir eso, ¿no? Y aparte de las redes sociales, la gente está conectada todo el día y ve información. Sí, todavía somos una sociedad bastante inmadura referente a lo que es la parte de la información. Por ejemplo, tenemos algunos defectos terribles, ¿no? Por el lado de internet, la gente empieza a repetir cosas sin chequear. Por ejemplo, la base. A mí me pasa cada rato y yo leo y digo, pero ¿tú has siquiera mirado si esa noticia es verdadera? Claro. ¿No? Porque se inventan. Tú sabes que hoy en día el negocio es el tráfico, ¿no? El tráfico que se llama en internet, ¿no? Entonces tú puedes generar una noticia falsa que sea muy sensacionalista y la gente empieza a visitar. Entonces ese es su negocio. O sea, lograron tráfico, entonces ya luego vienen a una marca y le dicen, mira la cantidad de tráfico que tiene mi blog, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Entonces todavía somos una sociedad un poco inmadura en ese sentido, porque si se le presenta algo sensacionalista, por ejemplo, ¿no? Con el rótulo de homofobia, tú le empiezan a dar y tú ves 500 o 1000 o 10.000 comentarios, sí, ¿cómo es posible que haya o discriminación? ¿Cómo es posible? Y yo le digo, siquiera chequeado si es verdad la noticia, ¿no? Entonces, la política está un poco viendo esos efectos, ¿no? Que hoy en día hay toda una generación muy desinformada que obviamente está siendo todavía presa de lo que le han contado, de lo que le han dicho, pero todo el mundo está participando. Año 2018, año del diálogo y la reconciliación, esa palabra entre comillas la voy a poner, reconciliación nacional. Sería bueno, ¿no? ¿Con quién se tiene que reconciliar el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Y fíjate que es una pregunta excelente, pero yo lamento tener que decir esto, ¿no? Pero quizás sea por mi actividad como economista, claro, que trato de seguir la economía del Perú. Inclusive mi tesis fue sobre la economía cíclica del Perú, ¿no? Que siempre estábamos indexados a los precios de las materias primas, de los metales, ¿no? Entonces, PPK está presente en la historia de Perú desde los 60, ¿no? 68, 69, claro, no de una manera muy grata. Entonces yo creo que él tendría que reconciliarse con el Perú, porque en realidad yo particularmente veo a un inversionista, ¿no? Cuya especialidad es ser inversionista, que nunca debió entrar al sector público, es la verdad, porque él la hace muy bien en el sector privado, a su manera, y bueno, el problema es que cuando uno tiene esa mentalidad, a una persona me dicen, él es economista, le digo, no, él estudió economía, claro, pero su actividad siempre ha sido de banquero y de inversionista. Entonces tiene el chip, ese chip de inversión, de rentabilidad, lo tiene en el cerebro. ¿Y él pensaba ser presidente entonces, si lo vemos desde el punto de vista? Es que lo único que queda... o le vino del cielo ser presidente. No, bueno, le vino del cielo porque fue un voto en contra, ¿no? En contra de todo. Un voto de odio, como los últimos 17 años. Pero el tema, como te digo, es que cuando tú no tienes el chip del bienestar de la gente, del desarrollo, entonces es imposible que te lo cambien, porque obviamente tú estás viendo rentabilidad, tú estás en una posición en la cual lo único que ves es eso. Es como a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy un productor, ¿no? Entonces ese es el chip que tengo. Entonces estoy en cualquier situación y estoy inmediatamente pensando en una producción, en cómo podría esto funcionar, y me doy cuenta y veo cosas que otros no ven. O sea, este hombre tiene una capacidad inconmensurable de ver oportunidades de negocio. El agua, los puertos. El agua siempre ha sido su caballo de batalla, ¿verdad? Que todavía no se le ha dado, pero el agua, los puertos, el gas, ¿no? Entonces ve la oportunidad de negocio. El lobby. Entonces ve la oportunidad del lobby, porque esa es su especialidad.
Pero hablarle de eso a la gente es como hablarle de chino, ¿no? Entonces, obviamente fue una figura que pudo concentrar el voto anti-Keiko y ganó. Entonces, es una situación difícil porque su gran aliado que fue la izquierda hoy en día le está dando la espalda. Y esa es mi preocupación, porque la izquierda tiene la capacidad de concentrar mucha gente, a pesar de que no tienen votos. Ayer mismo salieron las últimas encuestas y Verónica Mendoza ni Gregorio Martínez tienen grandes posibilidades de votos, pero sin embargo Goyo Santos. Sí, claro, Gregorio Santos. Esto de las calles, ¿no? El convencer al joven de salir a la calle, a marchar, y tienen pues un buen segmento de la prensa, Rafael. Esa es la diferencia entre que veo yo en una izquierda, que cuando hace alguna marcha los veo muy organizados. Así es su especialidad. Su especialidad, organizados, van jóvenes, se agrupan y convocan gente. Sí. Pero cuando al otro lado nos vamos a la derecha, quiere hacer algún tipo de protesta, marcha contra algo, a veces no tienen ese espíritu o prefieren verlo de su casa en un televisor. No forma parte del ADN, ¿no? De la derecha, el tema de las calles, ¿no? La izquierda sí es lo que hacen, están bien organizados en ese sentido y saben dar el mensaje que pues obviamente llama a la gente a poder ser un poco más activista. Estamos tratando y necesitamos cambiar la sociedad un poco en ese sentido. Por ejemplo, si tú has visto los últimos 2 o 3 años, yo pertenezco también a un segmento que es el segmento, y lo digo abiertamente, ¿no? Que es el segmento evangélico, ¿no? Y nosotros hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar. Hace 8 años yo viví en Estados Unidos y me tocó ver ciertas leyes que se pasaron referentes a familia, a temas de vida y esas cosas. A los temas que nos han tocado esos que están en discusión, esos temas que están en boga, ¿no? El matrimonio civil, en fin, el matrimonio, la unión civil y todas estas cosas. La ideología de género. Y me tocó ir un día, porque era pastor en una iglesia allá, me tocó ir un día a una escuela y a quejarme porque venían los padres de familia cristianos y me decían, mira, nos están dando estos libros y yo los he visto y he visto los videos, ¿no? Entonces, me tocó ir a hablar con el principal, con el director del colegio y me dijo, la culpa es de ustedes, me dijo, porque el día que se aprobó la unión civil, ellos me han traído estos libros, en un estado, estos videos. Sí, estaba en Oklahoma, yo viví en Oklahoma, que era uno de los más tradicionales, ¿no? Y me dijo, ellos están organizados hace años, me dice, porque obviamente si no es delito el matrimonio civil yo no puedo discriminarlo y me han denunciado y yo estoy obligado por la corte, y me mostró, la corte me obliga a poner esto y ustedes no tienen nada. Dijo, ¿no? Y ustedes no van a votar, ¿no? O sea, nos decían nosotros los cristianos evangélicos, ustedes no van a votar, ustedes no son activistas, ustedes no tienen libros. Entonces, bueno, luego de eso yo tuve que regresar al Perú, ya estando acá, y hemos tratado, ¿no? De hacer... Y acá en el Perú te encontraste con esa realidad de ese momento. Que era el momento crucial de pelearlo. No porque tengamos algo contra sino porque simple y llanamente tú tienes una voz, hazla escuchar. Claro. O sea, que se escuche. Tú existes, tú estás. O sea, de pronto los evangélicos somos un segmento muy reducido acá, entre 10 y 12% en el Perú, pero hasta escuchar. O sea, puedes poner un representante, pero tienes que informarte, tienes que estar activo. Y como te digo, esa es una de las cosas, pero entre yo he visto, por ejemplo, marchas en contra de este tema de ideología de género, matrimonio, pasaban por San Borja miles y miles de personas y no salió una noticia al día siguiente en ningún lado. Es que los medios tienen Hubo una marcha por la vida que hizo la Iglesia Católica, millones de personas pasaron por la Avenida Brasil, se encontraron en la playa, eventos y todo, y no salió nada. Es que uno de los brazos del poder son los medios, ¿no? Claro. Entonces, y esos medios están comprometidos, o estaban, ahora estamos viendo una cierta apertura, ¿verdad? Sí, estamos viendo, es que no puedes ir contra la corriente todo el tiempo, ¿no? Entonces los medios definitivamente responden obviamente a sus dueños, ¿no? Ha cambiado bastante, Rafael, ¿no? Es algo a lo que yo me opongo bastante y tú lo debes haber visto en mis comentarios. Yo lo que quiero es que la prensa me informe, pero no me des editoriales, o sea, no pienses por mí. Dame el fondo, pues, la cosa. O sea, infórmame y deja que yo piense, porque yo tengo mi propio cerebro, ¿no? Pero hoy en día todos son editorialistas, o sea, tú lees a todos los periodistas y todos te dan su forma de pensar y te meten su forma de pensar, y eso es lo que yo discuto en Twitter con ellos directamente, ¿no? Diversos, no quiero mencionar nombres, pero los más conocidos, ¿no? Entonces, yo le digo, pero tú debieras dejar el periodismo y ser activista, ¿no? Pero yo no tengo partido, pero eres, por ejemplo, eres antifujimorista. Entonces, haz tu partido. Porque lo que tú haces ya no informas. Tú todo el día, mira tus twitters, tus 20 últimos tweets yo se los pongo. Todo es antifujimorismo. Entonces ya no... ¿Cuándo nos hemos vuelto un país de anti todo? Es
que eso vende, ¿no? Eso vende, ¿verdad? Eso el odio. Acá tenemos periodistas que se han hecho millonarios vendiendo odio. Oye, yo conozco periodistas que se han pasado de un lado a otro. Ah, sí, totalmente. Y periodistas mujeres, no voy a decir el nombre, pero lamentablemente estuvo asesorando al presidente y ahora lo tilda de mentiroso. Fíjate, tenemos una sociedad que es muy activa, Rafael, pero tenemos que enseñarle a la sociedad, y quiera Dios que haya la gente con la ética suficiente, de enseñarle a ver información y a sacar información correcta, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se publica es verdad. Entonces yo veo, y los últimos años he sido testigo de que tratan de hacerte creer determinada cosa, ¿no? Trata de hacerte creer. Y yo converso con, yo no pertenezco al fujimorismo, no soy del partido ni nada por el estilo, pero me gusta hablar la verdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me dice, esta persona, robó 6.000 millones, le digo, ¿y dónde sale esa información? Le digo, ¿tú sabes de dónde? ¿Sabes lo que es el informe de Kroll? Chequeado si es verdad, es una mentira. Han habido 3.000, fíjate que no estoy defendiendo, pero simplemente te hablo de un punto en el cual se habla de una serie de mentiras, ¿no? Han habido 3.000, esterilizados. Le digo, ¿has visto? ¿Sabes cuántos hay en la fiscalía? ¿Cuántos? Hay 30 casos, le digo, 30. Sí, sí. O como decir, a mi padre lo mató Fujimori, a Pedro Wilca. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces le digo, en ese caso, ya han habido 2 juicios, ¿sabes que hubieron 2 juicios y en los 2 han salido exculpados? O sea, no fue política de Estado, pero lo siguen mencionando y lo siguen mencionando, y ese es el problema, como te digo. O sea, hay una información a media caña, ¿no? A media caña. O sea, la gente se informó un poquito y por eso, y se nota el avance. Hace 15 años la gente no se informaba, no le interesaba, te decía, a mí no me interesa la política. Hoy es imposible que no les interese. ¿Cuál es el papel para ti que está haciendo la izquierda, esa izquierda ya algo radical, por no decir totalmente, donde uno lee a un tal Peter Carnat-Schutz, de que dice, yo quiero hacer política y mi ideal sería Frente Amplio? Sí. O si no, ellos están a favor que los condenados por terrorismo todos puedan postular. Es que es bien peligroso, ¿no? Se está creando un caldo de cultivo tremendo. Es un rol. Yo no sé si es que es irresponsable también es. Exacto, esa es la palabra, es irresponsable. Y yo me acuerdo el tiempo cuando se empezó a producir el tema de Sendero, porque casualmente yo entraba en el tema de la música y entró el gobierno militar, prohibió el rock. Pues la verdad prohibió, no podíamos tocar en ningún sitio, en la época de Velasco, y entonces empezamos a ser atraídos. Es más, muchos de mis amigos se dedican, yo aprendí en esa época a tocar charango, quena, o sea, que era lo único que me quedaba para seguir tocando, ¿no? Y empecé a visitar muchos sitios, ¿no? O sea, el Teatro Parque de Aleaga, la Casona de San Marcos, muchos lugares. Y yo he sido testigo de propaganda full terrorista 100%. Empieza con el tema de la revolución cultural, con el tema de obviamente del odio, ¿no? Entre el rico y el pobre, del poder y todas esas cosas. Y muchas veces el joven se siente atraído por ese mensaje, porque suena más de justicia, ¿no? No, mira, ¿cómo es posible que permitamos esto? Pero el gran problema es de que cuando esto ya lo llevas al tema político, vemos una responsabilidad total. Yo hubiera deseado que PPK fuera vacado, te digo bien sinceramente, ¿no? Porque el tema de la corrupción me parece muy evidente, y no de acá, ¿no? Si vamos a la página 11, si vemos Camisea, si vemos Chinchero, si vemos Enapu, si vemos toda la historial, o sea, él debió ser vacado. Y así como PPK, muchos políticos han debido ser. ¿Pero qué hizo el partido de Marisa Clave con cosas más? O sea, es increíble. Dahmer, ¿no? Que es, o sea, en ese momento la enciclopedia anti-PPK, en el sentido de que él tiene toda la información, él mismo lo ha denunciado, y se levanta y se va. Esa es la irresponsabilidad. No le quiero dar gusto al fujimorismo y por culpa de ellos no se dio la vacancia. Esa es la verdad, porque eran necesarios esos votos. Entonces, y ahora sí, ¿no? Es como ahora, como le diste gusto al fujimorismo, como liberaste a su líder, entonces ahora sí me voy contra ti. Esa es la irresponsabilidad política que vemos en la izquierda, ¿no? O sea, vemos por un lado que tienen un cierto poder de convocatoria, vemos que son activistas 100%, son activistas, o sea, en las redes, o sea, la gente de izquierda es completamente activista. No quiere decir que estén ni siquiera bien informados, ni les digo que tengan capacidad, claro, pero son activistas, están todo el tiempo ahí, están posteando, están creando memes, están haciendo todo. Entonces, pero hay una irresponsabilidad, porque ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo es campo de cultivo para el terrorismo. Esto que está pasando en este momento, o sea, de aquí a que empiece, de verdad que hay poco. Yo veo lo mismo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Cuando se empezó todo esto, este campo de cultivo de la revuelta social, de salir a las calles, porque
¿quién va a sacar partido? Un Gregorio Santos, el que te presente el discurso más radical. A Duviri en Puno. Exacto, el discurso más antisistema que haya, va a pasar como que, wow, este sí se enfrenta, ¿no? Al poder. O como esa foto que sale de Verónica Mendoza con Gregorio Santos, que firma un acuerdo para hacer una nueva constitución. Sí. Y hablabas por un partido de los fonavistas. ¿Cuándo has visto fonavistas? Activistas con gente de izquierda, pero que es como un ómnibus, un bien de alquiler para Gregorio Santos. Es eso, hay una irresponsabilidad y no sé, como te digo, si sea algo fortuito, si sea algo que no lo están midiendo o si definitivamente nos quieren llevar a ese punto. Mira, ambos tenemos una diferencia de edad, no mucho corta, pero tú me hablas de la época militar, yo lo de los 80 que estaba en el colegio, me acuerdo del colegio, y veía este tema de Sendero, pero a la gente de derecha no le importaba. Sí, mientras no les tocaba a ellos. No les tocaba a ellos, o sea, ¿quién iba a pensar, pues, que va a haber una bomba en Tarata? Claro. O si no, imagina, haga una protesta, una marcha en Asia, y cierren Asia. Ahí creo que va a saltar la gente. Pues que esa es la diferencia con el día de hoy, mira, Rafael, y eso es lo que yo empecé diciendo esto, ¿no? Que veo que hay una mayor concientización, o sea, en esa época hablar de política era feo, era AIFO, ¿no? Yo me acuerdo clarito, ¿no? Entonces, ay, no me gusta hablar, no hay que hablar de política, no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, te decía, ¿no? Entonces, hoy en día es difícil que alguien no te hable de fútbol, ¿no? O sea, las mujeres están enteradas de fútbol, bien, ¿qué pasa? ¿No me entiendes? De política, de religión, bueno, hay que hablar de todas maneras, o sea, lo cual no quiere decir que hay que pelear, o sea, hay que respetar cómo piensa el otro, nosotros tenemos una forma de pensar que está basada, tenemos que exponer lo que creemos, si creemos que nos están de alguna forma ridiculizando, bueno, tendremos que exponer la verdad, pero finalmente el tema político es un tema que nos concierne a todos. Yo no digo que todos nos metamos a política, pero creo que es nuestra obligación, ¿no? Y aquí sí me dirijo a los jóvenes, me dirijo a las amas de casa, me dirijo a todos, porque lo que no podemos hacer es votar por quien sea y después darnos cuenta después de algunos años que ya no te puedes quejar porque ejerciste tu voto libremente. Claro, no es el país que nos merecemos, pues. Y eso sí creo que es algo que la gente que vota pues libremente la democracia. Así es. Entonces, yo en la vida le hubiera dado mi voto, de verdad te digo, y lo digo conscientemente, a los 3 últimos presidentes, yo no voté por ellos. Entonces, y cuando les decía cosas que ahora se repiten, ellos me dicen, sí, pero en ese momento yo no te creía, ahora te creo, me dice. Bueno, al menos ahora. Una pregunta, yendo en el mismo tema pues político. ¿Al gobierno le conviene esta pelea interna entre los Fujimoris? Sí, pues obviamente, ¿no? Porque ¿qué pasa ahí? Es un bloque Kenji con los Avengers, que por ahí decían que eran 10, ahora parece que hay 10 más que por ahí van a salir. Eran 30, ¿no? Eran 30. Eran 30, ahora son 10. Hubo un tema ahí, yo no le veo posibilidades a Kenji, te soy bien sincero, sin ánimo de ofenderlo, y tengo algunas personas conocidas que están con él, pero no le veo muchas posibilidades, porque hay algo que sí creo que ha sido muy injusto, que es que no se reconoce en Keiko el liderazgo de ella, ¿no? Probablemente por un estilo que de repente el papá va a entrar como San Martín de Porres a arreglar perro, pericote, gato, arreglar algo en el centro. No sé si esté muy interesado en arreglar o si en recuperar un cierto liderazgo, ¿no? Porque lo que es evidente es que esto que vemos hoy día es con gente en un 80 y 90% que es leal a Keiko, y ella es la que ha hecho este trabajo a nivel nacional. Ha llevado al partido a un nivel que no tenía ni siquiera en la época de Fujimori. Es cierto de que hay muchísima gente en el pueblo que votó por Keiko porque recordaba las cosas buenas de Fujimori. El voto duro, el 20% duro que tenía. Es cierto también, pero yo no desconocería el trabajo de ella. Sea quizás que la conozco en la Fundación por los Niños de Perú, trabajamos algunos proyectos y la vi trabajar, a pesar de que era muy chiquilla. Entonces, le tengo cierta admiración y cierto respeto. Lo que está pasando, creo que Kenji está sacando partido de esa capacidad mediática que tiene, ¿no? Es como un personaje tipo Mario Hart, Tongo, una cosa así. Y la gente se deja llevar por eso, les cae mejor. Me cae mal la China, me cae bien él sí, porque él le da la contra a la China, pero ¿no? la mochila pesada, ¿quién la tiene? Entonces, la hermana. Sí, pues, o sea, es increíble que todo lo malo que se la jochaba ella era por el papá, ¿no es cierto? Sí. Ya salió el papá, pero todavía sigue siendo la mala. Claro. Ahora ella es la antidemocrática, la que no quiere ceder. Y todo lo está capitalizando Kenji. Yo no sé más, porque tendría que estar almorzando con ellos dos juntos para poder saber lo que va a pasar. Yo no sé si llegado el momento, faltando un mes para las elecciones, se junten y al final claro. y termina siendo todo esto una broma. Me parece, si no es así, fíjate, me parece que Kenji sería la persona más infraterna
y más desleal de la tierra, ¿no? O sea, te digo de verdad, porque no sería yo capaz, ¿no? De criticar de esa forma, cuando criticas un partido no estás criticando en sí a la persona, porque él podría pelearse con su hermana en privado, pero estás criticando toda una organización, gente, todos son gente que son personas adultas. Y es la segunda fuerza en el Perú. Así es, entonces criticarlo de esa manera, sabiendo el antifujimorismo que hay, dándole, ¿no? Pepitas permanentemente, ¿no? Entonces, él no está ahí, o sea, él no es la persona que tiene esta popularidad por méritos propios, porque haya generado un proyecto de ley bueno, porque sea una persona que tenga unas ideas políticas increíbles. Si tú tratas de ver lo que él, lo que él propone, no hay nada de base, no hay nada bueno, pero el asunto es que capitaliza ese antifujimorismo, ¿no? Y eso sí es algo que yo no haría. O sea, yo puedo tener algún hermano, somos 4 hermanos, de pronto alguno tiene algún defecto. Yo no sería la persona en la tierra que voy a capitalizar sus defectos para sacar algo personal. O sea, eso sí me parece antiético, por eso no hay forma que yo lo pueda apoyar. Si mañana más tarde él fuera el único candidato al fujimorismo, yo no votaría por él, por ejemplo. La verdad te digo, lamento, no, porque tengo ciertos principios, ¿no? Mis principios morales, la ética, la fidelidad, ¿no? Entonces, si yo estoy en contra del partido, bueno, voy al partido, ¿no? Y ahí los hablo, no los hablo en la prensa, no estoy dándole caldo de cultivo, ¿no? Para que este antifujimorismo cada vez se encuentre más. ¿Ves? Su propio hermano le dice en su cara, ¿ves que es una cosa más tirana? ¿Ves que es una dictadora? ¿Ves que es una fascista? O sea, ¿te das cuenta? ¿Cómo es posible? No, yo no lo haría. O sea, y eso me parece sumamente criticable y ya pinta de cuerpo entero. Ahora, si es que fue una broma y faltando 2 meses se van a unir los dos y al final, ya, entonces, ya la opinión que saque su conclusión. Les metieron la yuca, ¿no? La yuca, el gabinete, este gabinete que juramentó la semana pasada, ¿cuál es tu opinión? ¿Dura? ¿No dura? Conversando con una persona, unos le dan 5 meses, 6 meses, es un gabinete de parche quizás. Mira, pues qué increíble, ¿no? Y qué paradójico que estemos en manos de un personaje como Barata, como Odebrecht. Es las agendas de Odebrecht que están dominando todo el país. Yo creo que mucho depende de eso, ¿no? Y eso es algo que la fiscalía va a tendrá que decidir. No quisiera estar en esos zapatos, porque mucho depende de eso, la verdad, Rafael, ¿no? Yo creo que la permanencia de PPK está ahorita realmente muy debilitada, y sus ex socios de izquierda están haciendo todo lo posible para que sea más debilitada todavía, a un nivel muy peligroso, ¿Quién gobierna para ti? No, o sea, Grau está gobernando, sí, o Zavala, como dice que es su asesor, que en la sombra está gobernando. Yo creo que Zavala sigue presente y muchos dan eso, Mercedes igual sigue gobernando, pero me refiero al futuro, ¿no? Al futuro inmediato, sí se llegara a descubrir más evidencias que parece que existen, obviamente él tendría que ser vacado. No por el tema del indulto, eso no va a prosperar, o sea, estoy seguro que eso no va a prosperar, pero no hay ninguna diferencia entre vacarlo esta semana, ¿no? Y vacarlo de acá a 2 meses, ¿no? Pero qué anecdótico sería que ahora el que los defienda a PPK contra el indulto serían los fujimoristas. Sí, ahorita lo van a defender, pero no necesariamente por el tema del indulto, pero no una orden de arriba, una llamada telefónica. Sí, pero es que hay un principio también, ¿no? Es prácticamente lo único que ha cambiado es el indulto, y el indulto en sí no es una incapacidad moral, ¿no? O sea, tendrían ellos que demostrar, o sea, aquí viene el asunto, ¿no? Lo que todos predicaban antes, ¿no? El debido proceso. Muy bien, muy bien. Entonces, el debido proceso, entonces, demuéstrame que hubo una negociación. No, pero que lo llamo, pero ¿dónde está la prueba? O sea, claro, tienes el teléfono, ¿dónde está la conversación? Se grabó. Entonces, no puedes por ese tipo de prejuicios, ¿no? O de malicia, decir, bueno, vamos a sacarlo, ahora ya es incapaz moral porque le dio indulto. Y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el indulto sí fue negociado, pero no tengo cómo probarlo, ¿no? Entonces acá había que probarlo. Entonces, yo no creo que esto prospere, pero de acá a 2 meses, si este señor Barata realmente da muchas más evidencias, realmente yo creo que ahí sí, porque ya se comprobaría la incapacidad moral, ¿no? Yo, si me preguntan, yo sí creo que PPK está incapacitado moralmente, ¿no? O sea, por los lobbies. Una última pregunta. El APRA. Wow. ¿Qué pasa en el APRA? He leído a que dice,
en este momento no somos nada, o sea... Es la verdad, ese ha sido el más honesto, ¿no? Porque este es un partido a la antigua todavía, ¿no? En el cual todos están dependiendo del litio del compañero Grandazo. Sí, o sea, claro, lleven el litio a Alan, ¿no? O sea, y has visto que gente como del Castillo, que ya venía enfrentándose con él hace algún tiempo, lo único que le falta a Lapra es que Mulder empiece a querer destetarse de Alan y se habrá acabado ese partido. Es raro que se destete de Alan, ¿no? Mulder. Podría ser, pero... Y el Castillo almorzando con los que han retirado de Lapra. Es que no, él ya está separado hace tiempo, ya sacó su y es congresista, ¿no? Y obviamente no tiene por lo visto ningún interés en seguir alimentando... Que le dijo que era un partido tipo Walking Dead, los muertos vivientes, ¿verdad? Es que es la verdad. Mira, es una lástima, ¿no? Porque obviamente Lapra representaba, claro, la institucionalidad de la política, pero yo pienso que Alan García debió, hace ya por lo menos una buena cantidad de años, retirarse de la política. O sea, yo pienso que... Ya ha hecho todo, ya ha sido vicepresidente. Entonces no les está dejando a ellos mismos. Ya ganó mucha plata. Yo creo que hay gente inteligente ahí. Yo admiro a algunas personas que han estado en el aprismo, ¿no? Es más, a Luciana la conozco también, hemos trabajado algunos proyectos juntos, la he apoyado cuando se hizo la creación del Ministerio de Cultura, cuando se hizo la ley de mecenazgo, que dicho sea de paso fue Meche la que nos lo tumbó. Entonces, es así de increíble. Pero bueno, aprecio a algunas personas ahí. Mulder para mí es un tipo inteligente, ¿no? Lo único malo es que está todavía en la misma está de siamés con Alan García, ¿no? Entonces ya más parece un topo de Alan y siendo una persona inteligente, una persona locuaz, una persona capacitada, ¿no? Entonces, sí, pues el APRA está completamente debilitado, no tiene ningún peso, lamentablemente ninguna gravitación política. Cuando vamos al tema de los votos, no es ningún referente de nada, pero tiene personajes que son, pues, mediáticos, ¿no? O sea, que cuando hablan salen por todos lados. Muy interesante, bueno. Pepe, muchísimas gracias. Rafael, y un gusto, gracias por la invitación. Y sabes que gusto cuando hablamos de política y qué fácil nos entendemos, ¿ah? Así es. Así que la gente sabe con una conclusión. Pepe Ortega también sabe política y mucho, ¿ah? Gracias, Rafael. Bueno, así lo entrevistado hoy con Pepe Ortega y venimos a hablar en cualquier momento de más temas. Así es, cuando guste. Estamos acá. Ok, vamos a un corte y venimos con más entrevistas.